Si tú sumabas los 6 herederos, porque pues, su esposa más 5 hijos, si no me equivoco, era lo que Ujú. tenía Sam Walton. Si tú sumabas todas sus fortunas, Sam Walton hubiera sido el hombre más rico del mundo, porque era el doble de lo que tenía Bill Gates, que creo que era la persona más rica en ese momento. Pero Sam Walton lo que hizo muy bien, además de hacer un emporio enorme como es Walmart, supo heredar a tiempo y supo además cuidar que eso que él había construido durante su vida no se perdiera luego con los hijos. O sea, no se dispersara en 6 herencias, sino que Walmart persistiera y siguiera siendo parte de la riqueza de la familia. Entonces, hace 2 o 3 meses platiqué con mis papás la idea de el tema de la herencia. Me acuerdo que estaba sentado con mi papá y me dice: "Estoy pensando en poner en el testamento la forma en la que se van a repartir mis bienes con ustedes", ¿no? Y entonces yo le dije: "Oye, ¿no sería mejor que vendieras todo lo que tienes, que es tuyo? A mí no me dejes absolutamente nada. Disfruta a morir, viájatelo, chúpatelo, cómpratelo, vístelo, despilfárralo si quieres, pero es tu dinero, es tu riqueza, úsala como mejor quieras. Lo peor que puedes hacer es heredarme". Y luego me llegó un pensamiento. Dije: a ver, esa opinión, ese pensamiento, pues sí está padre para mis papás, pero al final del día me quedé con la famosa duda de dónde vienen estas ideas, porque generalmente la riqueza generacional es donde se construye mucho de este llamado old money. Los grupos familiares que saben controlar la riqueza y llevarla de una generación a otra son los que mueven países, son los que mueven economías. Los Rockefeller, los Rothschild, los Salinas aquí, los Azcárraga. eh, eh, Puedo nombrar muchas familias latinas o europeas que entienden este concepto de heredar riqueza. ¿No te ha pasado que luego ves a las familias peleándose por la herencia del abuelo o del papá y no lo han entendido? Sí, es muy común. Digo, hay muchísimos memes de que nada más nos juntamos en la cena de la abuela a ver qué terreno nos toca a cada quien, ¿no? Y es un poco, yo creo que el mismo tema que hemos platicado de la mentalidad tan individualista que tenemos los mexicanos. Y eso es también una explicación de por qué México no es un país tan rico como podría serlo, como lo son muchos países europeos. Porque tienen esta cultura de la riqueza generacional, de que la riqueza se sigue construyendo y se sigue acrecentando. Y las familias no la dispersan, no la disgregan, no la pulverizan, porque eran 12 hijos, ahora es la 12ª parte de la riqueza que tenían, sino que la siguen manteniendo. Em, Sam Walton, que también lo hemos mencionado en el podcast, cuando heredó en vida, porque él heredó en vida, él no se esperó a morir, él Ujú. repartió todas las acciones de Walmart en vida. Si tú sumabas los 6 herederos, porque pues, su esposa más 5 hijos, si no me equivoco, era lo que Ujú. tenía Sam Walton. Si tú sumabas todas sus fortunas, Sam Walton hubiera sido el hombre más rico del mundo, porque era el doble de lo que tenía Bill Gates, que creo que era la persona más rica en ese momento. Pero Sam Walton lo que hizo muy bien, además de hacer un emporio enorme como es Walmart, supo heredar a tiempo y supo además cuidar que eso que él había construido durante su vida no se perdiera luego con los hijos. O sea, no se dispersara en 6 herencias, sino que Walmart persistiera y siguiera siendo parte de la riqueza de la familia. Claro. Entendían este concepto de riqueza generacional, ¿no? O sea, sí, no me imagino a los hijos peleándose en una Navidad diciendo: "Ay, a mí me tocan más acciones porque soy el mayor", ¿no? O yo soy el menor y a mí nunca me tocó el cariño de mi papá y entonces me tienen que compensar. Digo, creo que de esas historias hay un montón. Sí, y parte del problema de las herencias es que hay muchas cosas que los hijos no saben de los papás y que salen a la luz cuando los papás fallecen. Salen los hijos no reconocidos, los hijos fuera de matrimonio. De repente te enteras que el papá estaba manteniendo a uno de los hijos. Entonces ese hijo es el que más se pelea durante la herencia porque pues, su subsistencia está de alguna manera ligada a los activos que tenía los papás. Claro. Y eso hace casi siempre que los testamentos sean muy complicados. O sea, aunque sean 2 hijos. O sea, las broncas realmente destruyen familias.
Y el proceso de esta negociación, más en el caso de si llega a darse un intestado, pues hace que se friccionen tanto entre los hermanos que no se vuelven a hablar el resto de la vida. Un intestado es aquella persona que no dejó testamento, ¿verdad? Un intestado es una persona que murió sin dejar al menos un papelito que dijera, quiero esto. O sea, quiero que mi hijo te quede con esto, quiero que mi hijo se quede con esto, y un notario que lo avaló. Okay. Es un testamento, que hasta el septiembre es el mes de los testamentos. Todo el mundo hemos oído eso. En septiembre no te cuesta hacer tu testamento. Septiembre en México, para los que nos están viendo en otros países, pues no, en septiembre generalmente así utilizamos esta propaganda notarial para que vayas con tu notario favorito a hacer tu testamento en septiembre y no te salga tan caro. Ahora, nuestra recomendación, que lo platicábamos antes de empezar el episodio, es más que hacer un testamento. O sea, pon tú, ok, a ver, hagamos un testamento para que todas las cosas que hoy no sé que tengo, pero que voy a tener de aquí a que yo fallezca, se les debe, o sea, se asignen de esta manera. Pero ya los activos fuertes que ya hoy tienes, tu casa, tus coches, tus joyas, tu dinero, tus cuentas de banco, etcétera. Tu empresa, las acciones de tu empresa, lo mejor es que esas las dones en vida, que hagas una dación a tus hijos o a tus herederos. Como hizo Walton, ¿no? Como hizo Sam Walton. Además de que eso, o sea, ahorra varios problemas legales. Uno de los mayores problemas legales que hay en un pleito de un testamento, es decir, es que mi papá cuando falleció no tenía el 100% de sus facultades mentales. Entonces, lo que él escribió en ese testamento no es válido, porque él ya tenía problemas y no es válido. Si lo haces en vida, antes de fallecer, pues ese pleito, digamos que si ocurre, pues ocurre con la persona presente todavía. Entonces, pues ahí no hay tantos elementos legales para que los herederos inconformes le peleen al heredero que recibió esa prueba de propiedad o ese activo, le peleen la decisión del papá. Y si hay, se resuelve inmediatamente con la persona que está en vida todavía heredando, ¿no? O sea, se resuelve. Y además de que tiene beneficios fiscales, pagas menos impuestos, sí tienes siempre que pagar el traslado de dominio y tienes que pagarlo a un notario, pero sobre todo pagas menos impuestos sobre la renta, porque las donaciones padre e hijo están exentas del impuesto sobre la renta. Cosa que si te esperas a que fallezca, ya no es tan sencillo. Ahí sí ya tienes que pagar impuestos. Claro. Y luego hay muchas, por ejemplo, que ya todos están de acuerdo, ya se concluyó el juicio, ya saben quién es el heredero de todo y no terminan de hacer el traslado de dominio porque ahora no pueden pagar los impuestos. Para completar el traslado de dominio después de haberse echado... Digo, los pleitos de los temas intestados, si todo el mundo está de acuerdo, mínimo es un año. Sí. Si todos los herederos están de acuerdo, por simplemente el hecho de que la persona falleció intestada, te vas a echar un año de juicios. Sin que nadie se pelee. Ahora, si se empiezan todos a pelear y no están de acuerdo y empiezan a meter abogados, pues pasan décadas. No, esas historias seguramente todo el mundo tiene una en su familia. Yo conocí una historia, no voy a decir nombres para no herir a nadie. Murió la abuela y entre los hijos, pues todo se repartía equitativamente. Lo que había se repartía equitativamente. Pero ¿cómo crees que uno de los hijos, curiosamente el menor, que tenía menos ingresos, que no había podido tener la misma educación académica, que no tenía la misma solvencia económica y que dependía de la abuela siempre toda la vida, o sea, de su mamá, pues se quejó y dijo, no, a mí déjenme la casa porque es donde vivo y yo nunca pude tener casa y ustedes ya hicieron su vida y a ustedes les va mejor que a mí? Oye, pero pues, si somos hermanos todos y nos dejaron partes equitativas, ¿no? O sea, que tú no hayas hecho positivamente tu vida, pues no significa que a nosotros nos tengan que quitar nuestra parte. Bueno, se aventaron un pleito. La familia hasta se separó, ¿eh? O sea, yo creo que ese es el caso típico. Y curiosamente, los papás siempre ayudan al más pendejo, ¿no? Yo quiero aprovechar para agradecer a mis papás que siempre me han ayudado muchísimo. Bueno, me refiero a que... Creo que yo ya me acabo de poner, ya sé cuál de todos sus hijos soy. Muchas gracias, aprovecho el corte. Bueno, yo lo decía porque a veces, como papá, pues si crees que estás ayudando al hijo, dándole todo, pagándole absolutamente todo, ¿cómo se dice? Consecuentando todas sus actividades y sobre todo dejándole todo el camino fácil y sencillo, pues lo único que estás haciendo es perjudicarlo. Digo, yo lo vi con esta familia y vi como al final del día, todo lo que no aprendió
este hermano de la familia tuvo que aprenderlo al final, tuvo que independizarse, tuvo que conseguir su propia vivienda, su propio sustento, a una edad ya bastante alta. Entonces, pues el error no fue de él, el error fue de la señora que se le dio todo en bandeja de plata. Pero bueno, seguramente eso le está pasando a muchos en su familia. Si están viendo este episodio, una de las grandes recomendaciones que les podemos hacer, ya llegaremos a los hábitos, herramientas y habilidades, es que resuelvan absolutamente todo lo de las herencias. Y ahorita que tocas el tema de Sam Walton y esta herencia del grupo Walmart, que es gigante en todo el mundo, una de las cosas que a mí me vuela la mente es, oye, si el papá, el abuelo, tienen una empresa exitosa, no sé si te has dado cuenta, cuando llegan los hijos, todo lo hacen mierda. Y es justamente porque yo creo que la experiencia de haber sufrido de la nada a crear una empresa y luego de tener que trabajar y crear un emporio, este sufrimiento nunca lo tuvieron los hijos. Y entonces muchos papás, creyendo que les va a ir mejor si les dan todo, nunca les dejan la experiencia de sufrimiento a los hijos, y eso pues termina por arruinar las empresas. Digo, también vemos a unos Azcárraga que están sufriendo eso, ¿no? También vemos a Pero algunos... hay cuestiones que son de la industria. Pues, Sí, o sea, hay cuestiones macro que pues pero también hay unos otros que dices, oye, tú no tenías madera de empresario y lo único que hiciste fue heredar y por eso destruiste la empresa. Bueno, para esos casos, yo he visto que hay unas cosas que se llaman fideicomisos y que los fideicomisos le pueden dar los beneficios a los hijos. Sin embargo, la operación de algunos negocios se la dejan a expertos. Yo lo he visto mucho en el tema inmobiliario. Por ejemplo, cuando las familias tienen edificios en renta, generalmente estos edificios, estas propiedades, las ponen en fideicomisos, son administradas para que sigan generando rentas y los hijos van a recibir rentas en función de o su actividad o cumplir metas o tener cierta edad, para hasta que sean mayores de edad o que tomen decisiones después de haber cumplido ciertos requisitos. Y esas cosas metidas adentro de los fideicomisos, es decir, los negocios metidos en fideicomisos, blindan la riqueza generacional. Por eso es que los millonarios utilizan fideicomisos para montar sus propiedades, sus empresas y blindar la riqueza generacional, para no dejarle el pleito de haber cuidado al hijo pendejo, y de pelearse con sus más hermanos, ¿no? Creo yo. y digo, no sé si lo sepan, pero el origen de los fideicomisos viene de los príncipes. Ocurría mucho que luego el rey fallecía y su heredero pues todavía era un menor de edad que no podía tomar decisiones. Entonces había un conde que era el que heredaba mientras que el hijo era mayor de edad. Y los fideicomisos se usaron o se crearon en esa época para proteger los bienes del reino, para que el conde no los malgastara en ese periodo entre que el hijo menor de edad adquiría la mayoría de edad. Entonces realmente tiene un origen muy, muy anterior, o sea, Edad Media, el tema de los fideicomisos, se han ido ya perfeccionando mucho. A diferencia de otros países, en México todavía seguimos limitados a que nada más un banco puede ser fiduciario. Fiduciario es la figura que funciona como árbitro dentro de un fideicomiso. ¿Un banco o una entidad financiera? O una entidad financiera, exacto. Y digo, para los que no sepan, o sea, el fideicomiso tiene tres actores principales: el fideicomitente, que es quien pone los activos; el fideicomisario, que es quien recibe los beneficios de esos activos; y el fiduciario, que es el que se encarga de administrar y se encarga de que las reglas establecidas en el fideicomiso se cumplan. Entonces en México la verdad tenemos un muy buen sistema fiduciario. Y también hay una figura de administrador incluso. A veces dentro de los mismos fideicomisos hay una figura que se llama administrador de los bienes, al cual le delegan esta actividad de administrar justamente los ingresos, los pagos, las deudas y de repartir algunas de las utilidades. Fantástico este tema de los fideicomisos, porque si todos los que nos están viendo entendieran que los fideicomisos son un camino para evitar pleitos y trasladar riqueza generacional, cada vez los usaríamos más. Curiosamente, yo veo que en México son costosos. Sí, son costosos. No es tan fácil montar un fideicomiso. Por ejemplo, en el proyecto que traemos en Enfracciones.com, que constituimos fideicomisos para poder fraccionar propiedades, yo no recomiendo meter en fideicomiso propiedades que sean de menos de 7 millones de pesos, por una razón simple.
por el costo fiduciario que tienes que pagar año con año. Pero también creo que en la medida que empecemos a usar tecnología, que usemos contratos digitales, que las operaciones sean cada vez más automatizadas, esto de la inteligencia artificial va a empezar a ayudar más a los fiduciarios, los costos para adquirir fideicomiso van a empezar a bajar. Y yo sí me imagino un futuro en el cual las personas, en lugar de hacer un testamento, van a armar un fideicomiso en vida en donde van a poner absolutamente todas las reglas, va a ser un fideicomiso digital y va a ser como un testamento en vida de todos los activos que una persona tiene y los va a ceder hacia un fideicomiso. Yo me estoy imaginando esta idea del fideicomiso digital como una buena herramienta que seguramente vamos a ver en las próximas décadas. Pero bueno, me estoy adelantando. Que lo más importante el día de hoy yo creo que será que la gente entienda que la herencia genera riqueza, que la parte de hacer legal un testamento y de inscribir ante notario, desgraciadamente ante notario, pero hacer el tema de documentar las voluntades de lo que va a ocurrir después de que mueras es sumamente importante. Y yo veo a muy poca gente que tiene el hábito de crear su testamento. Y eso está bien peligroso. Sí, tenemos, lamentablemente, solemos patear las cosas para el final. No es un tema del que, igual que lo platicábamos hace rato, ¿no? Que no nos gusta platicar del dinero en la mesa, pues menos de las herencias, ¿no? Entonces, yo entiendo que son temas difíciles, son temas que no nos gustan poner porque sentimos que rompen la armonía familiar, pero pues como dueños de activos que vamos a después heredar a nuestros hijos, lo mejor es esas reglas ponerlas claras desde el principio, porque los problemas de por sí van a existir. Sí. Y simplemente si no lo tratamos de dejar resuelto en vida, se van a volver más complicados una vez que la persona ya no esté. Sí, definitivamente. Yo la verdad es que en todos los capítulos que veo de series, de películas, hay uno que siempre, generación tras generación tras generación, siempre se repite. La reunión donde están todos los hermanos o los familiares de la persona que acaba de fallecer, y generalmente esa persona acumuló mucha riqueza. Sale un actuario, un notario, un abogado leyendo un documento y empieza a decir: a la señora que me acompañó toda mi vida y que es mi segunda esposa, le dejo la casa. A mis hijos de mi primer matrimonio les dejo la cuenta de banco. A mi querida con la novia que se pasé los últimos les dejo toda la riqueza. Y entonces todo el mundo se empieza a pelear. Bueno, esa escena yo creo que la he visto a lo largo de mi vida en todas y cada una de las series, películas, documentales, en las novelas. Pero sucede por algo, mi estimado Pepe, y es porque a todo mundo se le olvida resolver ese problema antes de irnos, antes de dejar este planeta. Sí. Si pueden ver una serie que se llama Succession, que habla precisamente de este tema. Ahí en este caso el papá no fallece, pero como que tiene así un evento en el que está a punto de fallecer y se ve todo el relajo que se hace con el negocio y la empresa. Y mucho de lo que decías hace rato de que hablabas del sufrimiento y del fundador y cómo eso se pierde luego en la siguiente generación. Es muy difícil, por ejemplo, que los hijos de una persona rica tengan eso. O sea, y de hecho, yo te diría, ni les toca saberlo. Realmente el problema de las empresas familiares es llegar a esa fecha sin un plan de qué va a pasar después. Cómo va a evolucionar la empresa cuando el fundador ya no esté. Y cómo la empresa también, sus procesos, políticas, procedimientos, todo lo que la hacen funcionar, va a empezar a operar ahora que ya sean los hijos, que ya crecieron en un ambiente nuevo, que traen otras ideas, que traen otras visiones, que traen otras habilidades y que además ya tienen que estarse coordinando entre más personas. Ya no es, pues ya habló el jefe y se dice lo que dice el jefe, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro tema también que da para, yo creo que otra hora en otro podcast. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Pues muy interesante y todo, pero pues ¿qué? Y que, bueno, pues que nos toca la sección más esperada por todos ustedes: hábito, habilidad, herramienta y hack. Así es que el primer hábito que yo les recomendaría que tengan con su familia es hablen de la muerte.
No, o sea, hablen de la muerte de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué pasaría si mi papá se muere? ¿Qué pasaría si mi mamá se muere? ¿Qué pasaría si yo me muero? Si mi hermano, si mi hermana, si mi hijo. Hay que hablar de la muerte. Es algo que nos va a tocar. Hay dos cosas en este mundo de las que nadie se salva. Tú ya te la sabes, mi estimado Pepe. La muerte y los impuestos. Y sí, la muerte y los impuestos, sí, sí, sí. Sí, creo que nadie se salva de los impuestos. Algunos ya inventaron cosas, pero de la muerte nadie se va a salvar. Así es que una enorme recomendación, hablen de la muerte y hablen de lo que van a querer que suceda después de morir. Por ejemplo, yo en mi caso, yo ya sé lo que quiero después de morir. Un día se los platico, pero sí sean muy puntuales de transmitir sus deseos y de estarlos platicando con su familia, porque de otra forma, un día, el día que ustedes se mueran, lo único que van a dejar son problemas. Acuérdense de la famosa historia que tantas veces nos han enseñado en las novelas, en las películas, en las series, de que se muere el papá y los hijos se pelean una herencia y hasta se han matado. Hay personas que han matado a su propio hermano solo por dinero. Así es que resuelvan ese problema, háblenlo en la mesa, en la comida, resuelvan esos problemas antes de que se mueran. Sí, en el caso de la habilidad, pues es muy importante saberlo, el tema testamentario, cómo funciona. Yo sé que a mucha gente luego le da flojera el tema de las leyes, no saben dónde buscar, no les gusta sentar y platicarse con un abogado. Yo lo que les recomiendo y lo que a mí más me ha funcionado, no nada más para el tema testamentario, sino para en general aprender todos los temas legales en cuestión de bienes raíces, es sentarme a platicar con los notarios. Yo sí he tenido la suerte de conocer varios notarios que sí me dan el tiempo para contestar preguntas que de hecho no me cuesta. O sea, es un aprendizaje muy valioso que a mí no me ha costado. Y hay podcasts también de notarios. Hay podcasts de notarios. Pero sí, o sea, preocúpense por entender el tema testamentario. Entiendan cuáles son las consecuencias graves de que una persona fallezca sin testamento. Entiendan cuáles son las consecuencias graves de no saber qué es lo que tienen mis papás y de no empezar a prevenir qué va a pasar con todas esas cosas cuando mis papás ya no estén. No haber tenido siquiera una plática con sus hermanos o con los hermanos, los primos, los que sean los herederos, decir, oye, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros papás fallezcan? O sea, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a atender las cosas? Y que esos acuerdos no queden nada más en algo platicado, sino que sí queden documentados. O sea, si el hermano dijo, no, yo no quiero nada, yo renuncio a la herencia, bueno, pues fírmalo. Aquí está, señor notario, por favor. Que lo firme. Que lo firme. Exacto. Entonces, tengan esas pláticas complicadas desde antes. Y en el tema de la herramienta, lo que vuelvo a recomendar y en este caso conviene mucho es tener un cuaderno, una libreta o un apunte digital o a lo mejor en un Notion, como lo hemos platicado en herramientas en otros podcasts, es documenten todo lo que se tiene de patrimonio. Hay veces que se nos olvida que abrimos una cuenta de banco y que le depositamos dinero. Se nos olvida que compramos un terreno ahí a pagos y que lo tenemos ahí olvidado, guardado. Hay cosas que se nos olvidan. Imagínate, si se te olvidan a tus 40 años, cuando tengas 80 o 90 años, posiblemente hasta lo vas a dejar perdido. Entonces, siempre documentar el patrimonio y dar una explicación de cómo recuperar ese activo, dónde se encuentra, cómo entras a tus cuentas de banco. Toda esa documentación va a servir para que cuando hagas tu testamento puedas decir exactamente cómo va a repartirse esa riqueza a tus herederos. Eso es sumamente importante, tener ese cuadernito de patrimonio o de riqueza. Y el hack, que es, ténganlo muy presente, es más barato firmar un testamento que tomarse un café, sobre todo si lo hacen en septiembre. Entonces, es mejor tener un testamento que no tener nada. Eso ya les resuelve problemas. Como lo platicábamos durante el podcast, es mejor que las daciones sean hechas en vida, si ese es el objetivo de la persona que va a heredar, o sea, repartir los bienes entre sus hijos. Es mejor que eso ocurra mientras él sigue vivo, mientras que sigue al 100% del uso de sus facultades mentales. Esas pláticas ténganlas. Si su papá o su mamá no quieren platicar esos temas, provoquen esas pláticas. Y si lo que están buscando es mantener un patrimonio generacional, pues evalúen muy bien el tema de los fideicomisos.
Ya se han ido abaratando, ya hay más opciones. Igual, pues siempre hay que compensar, a lo mejor no el más barato, pero sí el que me dé más certeza jurídica. Recuerden que los fideicomisos, el fiduciario cobra por lo que hace. Entonces, entre menos tenga que hacer el fiduciario, menos costoso es. Al final, digo, puedes estar pagando nada más la cuota anual que manejan todos los fideicomisos, pero sí considérenlo como una alternativa, sobre todo si lo que están pensando pues es que eso siga creciendo. Exacto. Y que la familia siga operando con esos bienes. Sí, sobre todo si es un negocio o si es un inmueble que genera ingresos, lo más conveniente es que esté dentro de un fideicomiso. Cosas importantes que tienen que saber, déjame, lo digo antes, Sí. digo, que no lo tengan que buscar. Los activos que están dentro de un fideicomiso no pueden ser embargados. Eso es un dato muy importante. Se pueden embargar los beneficios del fideicomiso. O sea, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo, uno de los herederos de los fideicomisarios se metió en problemas con el Seguro Social y el Seguro Social mete un embargo, que ya saben que los embargos del Seguro Social entran como cuchillo en mantequilla, nada los detiene. El Seguro Social no puede embargar los bienes del fideicomiso, puede embargar únicamente los beneficios de ese fideicomisario en particular. Entonces el fideicomiso es, yo creo que probablemente la herramienta legal más segura que existe para evitar que te embarguen una propiedad. Porque el fiduciario siempre tiene el derecho legal de ver que se cumplan los objetos del fideicomiso. Es una muy importante. Ya se me fue la otra. Bueno, pues esa es la más importante. Ahorita me acuerdo. Ahorita te acuerdas. También acuérdense que en el fideicomiso, una de las razones por las que se crea es porque hay una operación, hay ingresos que se van generando continuamente y esto nos habla de riqueza generacional. Si ustedes están pensando dejarles algo a sus hijos de un negocio, de una renta, de inmuebles que generan un Airbnb, una bodega o posiblemente un terreno que eventualmente se va a vender, dejarlos en un fideicomiso, todo esto para que en el futuro se cumplan ciertas reglas, es lo mejor que pueden hacer. Hay muchas personas que a sus hijos les heredan y los niños tienen 17 años, 18 años, 20 años. Digo, no por menospreciar a los jóvenes, pero ¿qué carajos vas a saber de la vida económica, social, política, en general del mundo a los 20 años? Es muy complicado. Entonces, un fideicomiso les ayuda a que antes de que adquieran cierta madurez económica, mental, social, el fideicomiso siga trabajando en favor de ellos. Sumamente importante. Así es. Así es que así llegamos al final de este rápido episodio y les mandamos un gran abrazo a todos aquellos que ya se suscribieron. Muchísimas gracias. Ya tenemos varios suscriptores en Spotify, en YouTube. Y por favor, si se van a suscribir, denle clic a la campanita, déjenos sus comentarios. Queremos, por favor, que nos digan qué otros temas quieren que platiquemos. Cuéntenos sus historias. En este podcast estamos tratando de encontrar personas, historias y conceptos que estén relacionados con la habitabilidad, de cómo volvernos un mejor habitante de este planeta. Y por eso estamos llevando este contenido para ustedes. Ayúdenos a darle clic en el like y síganos para que a más personas les llegue este contenido que ustedes están considerando valioso. Tenemos un sitio web, es habitablepodcast.com, en donde ustedes se van a poder suscribir y vamos a tener un curso. Explícales, mi estimado Pepe. Sí, vamos a tener un curso de compradores. Yo sé que decimos que hay muchísimos cursos de vendedores. Ya hay una persona que nos está preguntando dónde están esos cursos de vendedores porque no los encuentro. Bueno, déjenme les digo que todos cuestan. O sea, también yo no he encontrado un curso ni para vendedores ni para compradores gratuito. Pero digamos que lo que sí no hay es un curso de compradores. De compradores inmobiliarios. No existe. Ni gratuito, ni de paga, ni de nada. Exacto. Entonces, ese sí lo pueden encontrar en habitablepodcast.com. Estamos dentro de una plataforma que se llama Substack. Así es. Ahí tenemos cargada la plataforma. Ahí estamos subiendo el material del curso para que aprendan a hacer mejores inversiones, para que aprendan a comprar, para que empiecen a pensar ya en los bienes inmobiliarios en función del cap rate. Exacto. Y no del color de la cocina. Muy importante. Entonces, suscríbanse también a la comunidad que tenemos en Substack. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como @soy Nacho Flores. Tengo un sitio web que se llama nachoflores.com.mx, donde ustedes pueden aprender a colocar su primer negocio de Airbnb, incluso si no tienen propiedades a su nombre o si no son dueños de propiedades. En ese curso van a aprender cómo poner su primer Airbnb.
Me ven en redes sociales, generalmente estoy en LinkedIn, en YouTube, tengo un canal de YouTube también, aparte donde hablo de temas de Airbnb y temas inmobiliarios a título personal. Y por favor, si van a buscarme, por favor, mándenme un mensaje a @soy Nacho Flores. Yo estoy en redes sociales como @José Reynal. También me pueden encontrar como Gallo Inmobiliario. O pueden buscar la startup con la que estamos empezando, que es @rocker, sin la .mx. No dejen de hacer comentarios, como hemos dicho varias veces, aunque sea hate. El hate también lo contestamos. Nada más que sea de más de 3 palabras, por favor. Y ya habrá otro episodio en el que hablaremos de todos los comentarios que nos han estado haciendo. Hay muchos shorts que soltamos en TikTok. Hay mucha gente que se queda picada y quieren que subamos el episodio completo en TikTok. Eso no va a pasar. Por favor, vengan a ver el episodio completo a YouTube o escúchenlo en Spotify. Y bueno, pues gracias por seguir dándonos like, comentando y por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias.